A ver, vamos a empezar con la grabación. Ya, muy bien. Ya, a ver, ¿puedes por favor compartir tu presentación? ¿Qué tal, Sara? Ya, sí, ¿Puedes por favor compartir tu presentación? ya la compré. ¿Me confirmas si puedes ver la presentación? Ay, Ya, se ve muy bien. Eh, Vamos a iniciar con este segundo día. Eh, Buenos días con todos. Ya estamos en vivo por el canal de YouTube, decía. En este segundo día del Congreso tenemos a Selena Barragán, que va a presentar una charla estudiantil titulado Estudio experimental del transporte de carga en uniones moleculares basadas en MOS2. Adelante, Selena. ok, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la amable oportunidad de participar en este congreso. En realidad estoy muy contenta. Es para mí un honor poder estar aquí compartiendo este trabajo. Este trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Materia Condensada en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, previo a la obtención del título de física. Entonces, un trabajo que recién está por ser presentado, entonces estoy muy emocionada de poder presentarlo primero en este congreso. Ok, para iniciar, el tema es el estudio experimental de transporte de carga de uniones moleculares basadas en sulfuro de molibdeno. Mi mentor fue el doctor Henry Osorio, del Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional. Okay. Un contenido de la presentación es, empezamos con una breve introducción, luego hablo en metodología acerca de la obtención y caracterización de las manohojas del sulfuro de molibdeno que se obtuvieron. También hablo de las técnicas que utilicé para la fabricación y caracterización de los nanoelectrodos semiconductores. Y finalmente hablo de la caracterización eléctrica de la unión molecular oro molecular y sulfuro de molibdeno y unas conclusiones al respecto, ¿no? Bien, como parte de la introducción, este trabajo está principalmente motivado porque o sea, existe la tecnología CMOS que actualmente se encuentra en todos nuestros dispositivos electrónicos, está alcanzando sus límites de miniaturización. Y esta tecnología está basada en silicio, que por debajo de los 10 nanómetros tiende a perder sus propiedades semiconductoras. Y asimismo, la ley de Moore establece que cada 2 años el número de transistores en un microprocesador se tiene que duplicar. Entonces, existe esta tendencia de miniaturización, pero la tecnología actual está como llegando a su límite de. Entonces, existe esta alternativa, la electrónica molecular, donde es una tecnología emergente, donde se utilizan moléculas, por así decirlo, como componentes electrónicos, puede ser como cables, entre otras cosas, pero aún tiene una serie de retos científico-tecnológicos que abordar, ¿no? Entre ellos, la reproducibilidad de sus resultados. También existe la motivación de que la basura electrónica está contaminando nuestros recursos, entonces también existe la necesidad de materiales más con impacto ambiental positivo, ¿no? Al menos no tan negativo como los metales pesados que están en todos nuestros dispositivos electrónicos. Ok, entonces aquí podemos observar una imagen de cómo eran los transistores al principio y cómo se ha ido
desarrollando hasta poder llegar a este tamaño tan compacto, ¿no? Los microprocesadores y una imagen de lo que es la contaminación de los dispositivos electrónicos en el mar. Ahora, como pequeña introducción, ¿por qué el disulfuro de molibdeno? El disulfuro de molibdeno, primero, puede ser de fácil acceso porque en la naturaleza se encuentra como molibdenita. Es similar o análogo a lo que es el grafeno para el grafito. Tendríamos aquí el disulfuro de molibdeno para el mineral molibdenita, que es así como se le encuentra. Este material es un semiconductor tipo N, está conformado por capas que comprenden átomos de azufre, molibdeno, azufre, y entre ellos están enlazados por enlaces covalentes y entre capas están enlazados por fuerzas de Van der Waals. Entonces, según el orden de apilamiento de estas capas, se puede tener tres fases. Se puede tener una fase 1T, que sería una fase metálica y semiestable, o 2H y 3R, que son las fases semiconductoras. Y lo interesante de este material es que en multicapa podemos tener una banda indirecta de hasta 1.2 electronvoltios, una banda prohibida, pero si se reduce su tamaño hasta una monocapa, se llega a tener una banda prohibida de hasta 1.9 electronvoltios. Y aparte, diferentes estudios han comprobado que tiene un impacto ambiental no tan negativo. Puede servir como para absorber contaminantes en el agua, se puede utilizar como un sensor ambiental, para fotocatálisis o también como separación de membranas. Ahora, con respecto a la obtención y caracterización de las nanohojas que se utilizaron en este proyecto fueron obtenidas mediante exfoliación en fase líquida, que es un proceso low cost, por así decirlo. Primero se inicia con una dispersión del disulfuro de molibdeno del polvo que se tiene en agua etanol, luego se lleva a homogenización, azonización y finalmente un cambio de solvente para evitar que las nanohojas se vuelvan a reagregar. Como al final de este cambio de solvente se tiene un mix, digamos, de nanohojas de diferentes grosores, diferentes tamaños, etcétera, lo que se realiza es un proceso de centrifugación en cascada para intentar clasificarlas por tamaños, donde la velocidad de centrifugación va en aumento. A menores velocidades cae el material más grueso y grande, y a mayores velocidades va cayendo el material más pequeño, entonces se va recolectando todos los precipitados de cada una de las centrifugaciones y se llega a tener algo así. Esto es con lo que partimos y sería nuestra muestra principal, nuestra muestra madre T0, y llegamos a tener 5 tintas, P1, P2, P3, P4, P5, y donde se observa claramente que el material va, a medida que aumenta en el proceso, que avanza en el proceso de centrifugación en cascada, se ve menos concentrado el material y se ve menos concentrado el material. Para caracterizar estas nanohojas, lo que nosotros hicimos es microscopía de fuerza atómica. Se tomaron imágenes a las diferentes deposiciones de las tintas y se obtuvieron los perfiles de las nanohojas. Entonces, de aquí se extrae información tanto de longitud promedio como de altura. Se hacen histogramas para cada una de las muestras y más o menos estos fueron los resultados. Si vemos a grosso modo, podemos decir que la muestra P1 tenía unos 127 nanómetros de grosor y se reduce hasta 29 nanómetros después de la centrifugación en cascada. Pero asimismo, este material P5 es mucho menos concentrado, como se pudo observar en las fotografías. Entonces, la muestra que nosotros utilizamos fue la muestra P3, porque con respecto al tamaño, un grosor aceptable para los estudios de electrónica molecular. Lo ideal hubiera sido trabajar con P5, pero como no se tiene tanto material de esta muestra, después de toda la centrifugación en cascada, entonces se prefiere trabajar con P3, igual por el tamaño, porque en los recubrimientos que nosotros vamos a construir, lograr un buen recubrimiento con nanohojas tan pequeñas suele ser un problema. Lograr y para hacer la fabricación el nanoelectrodos semiconductores, nosotros utilizamos la técnica drop casting. Esta técnica consta de una deposición sucesiva de gotas de las nanohojas. En este caso, nuestras nanohojas están dispersas en etanol, entonces simplemente se depositan sobre nuestra lámina, sobre nuestro sustrato, que es mica y oro, y se dejan
evaporar el solvente, ¿no? Entonces las nanohojas quedan depositadas. Podemos observar una imagen de lo que es el electrodo de oro y una imagen que es el electrodo de oro ya depositado en nuestras nanohojas, adquiere un color más grisáceo. Aquí vemos una imagen STM de la superficie del nanoelectrodo, se observan terrazas, pero en general se puede decir que se tiene un buen recubrimiento. Después de que ya tenemos construidos estos nanoelectrodos, se procede a la etapa de autoensamblaje de las moléculas en la superficie del nanoelectrodo. Entonces, esta es la molécula que nosotros utilizamos, bifenil 4,4-ditiol, tiene tioles en los extremos en los grupos de anclaje y un tamaño aproximado de 1,06 nanómetros. El proceso de autoensamblaje consta simplemente de sumergir el electrodo alrededor de unos 15 minutos en una solución de la molécula, que la molécula está en polvo y se disuelve en etanol, y luego simplemente se seca con un flujo de aire seco. Puede ser nitrógeno, argón, o en nuestro caso utilizamos aire. Vamos a ver. Y para la caracterización de los nanoelectrodos hicimos espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, conocida como XPS. Hicimos XPS de 3 muestras, una simplemente el oro y las moléculas, otra siendo simplemente el disulfuro de molibdeno, y por último la que sería completa el disulfuro con las moléculas. Entonces en los espectros XPS, en el primero se observan 3 bandas notorias, un hombro, un pico y otro pico, y este simplemente es el resultado de la superposición de dos dobletes, de dos dobletes de azufre correspondientes a los azufres de la molécula, ¿no? En el segundo espectro observamos el disulfuro de molibdeno. Este doblete corresponde únicamente a los azufres del disulfuro. Pero en el último tenemos, a simple vista, podríamos decir que las bandas del disulfuro, pero observando el grosor, el ancho, esta de aquí es más ancha y también la diferencia de intensidad se reduce aquí, se observa que sí hay la participación de las moléculas en este espectro. Entonces, como este pico de aquí corresponde a los tioles libres y aquí en este gráfico este pico es mucho menos, está mucho menos presente, entonces se concluyó que como los tioles libres, el pico de los tioles libres ya prácticamente ha desaparecido acá, el autoensamblaje sí se dio con éxito en la superficie del disulfuro de molibdeno. Para la caracterización de la unión molecular, este es el microscopio de efecto túnel que nosotros tenemos en el laboratorio. Observamos aquí la punta de oro y el electrodo que nosotros hemos construido ya con el disulfuro y con la molécula y todo ya preparado. Este microscopio es marca Nanosol y nosotros utilizamos la técnica IS para caracterizar esta unión molecular. Esta técnica IS nos permite a nosotros construir la unión molecular y medir la corriente que pasa a través de la molécula. Entonces lo que tenemos es que la punta del STM, que en este caso sería este filamento de oro, se acerca hasta el sustrato, nuestro electrodo, y se aplica una diferencia de voltaje. Entonces, también se preestablece una corriente predeterminada. Por ejemplo, si tenemos 600 milivoltios, tenemos 40 nanoamperios. Entonces, hasta llegar hasta esos parámetros, la punta se acerca al nanoelectrodo, se establecen esos parámetros y lentamente comienza a separarse. Esta formación, esta separación, lo que va a provocar es la ruptura de la unión molecular. Y lo que se obtiene y se mide de esto es simplemente la caída de corriente. Entonces obtenemos curvas corriente versus distancia. La azul representaría la corriente cuando no hay formación de la unión molecular, cuando no hay participación de la molécula, y la verde y roja cuando hay participación de la molécula. Por ejemplo, se observan aquí hay más de un plató. Un plató sería que está una molécula involucrada y dos o más platós. En realidad este efecto se puede justificar por el hecho de que la molécula tal vez se ancló en alguna terraza del disulfuro, en algún defecto, y provoca un mayor flujo de corriente, o si no, también que hay más de una molécula involucrada en el proceso. Entonces son pequeños detalles que todavía con esta técnica no se pueden controlar. Para la caracterización eléctrica de también lo que se hicieron con estas curvas de corriente,
se realizan histogramas. Entonces, cada uno de estos puntos de este gráfico de aquí, de la mitad, esta es la curva IB que nosotros construimos. Cada punto representa un histograma y cada histograma son cientos de curvas de corriente. Se realiza un ajuste y se obtiene un valor promedio de corriente, que sería en este caso, por ejemplo, 3.86 nanoamperios para un voltaje de menos 700. Esto se realiza tanto para voltajes positivos como negativos, para poder observar un rango más completo. Nosotros trabajamos entre menos un voltio y un voltio. En el centro se puede observar una zona más lineal, conocida como la zona óhmica. Esta zona óhmica tiene una conductancia de alrededor de 8.5 nanosiemens. Esta conductancia se estableció realizando una regresión lineal de esta zona, y la conductancia corresponde a la pendiente de esta zona. La caracterización eléctrica, bueno, también graficamos corriente, el valor absoluto de la corriente, y obtenemos este gráfico donde se puede observar un poco más la asimetría de la curva IB. En este caso, observamos que de 0 a menos 600 tenemos valores de corriente que no sobrepasan los 2.5 nanoamperios. Sin embargo, en el mismo rango, pero positivo, tenemos valores que llegan a alcanzar hasta los 5 nanoamperios, ¿no? Y entonces esta diferencia de valores obtenidos nos va a entender un comportamiento de rectificación de la unión molecular entre menos 600 y 600 milivoltios. Entonces, para entender un poco más este fenómeno de la rectificación, nosotros modelamos los dispositivos que construimos como un diodo Schottky, donde la capa aislante entre el metal y el semiconductor sería la molécula. Como vimos, la molécula tiene un tamaño alrededor de 1.06 nanómetros, entonces es pequeño y sí se lo puede modelar de esta manera. En el estado de equilibrio, con este modelo de diodo Schottky, en el estado de equilibrio, las energías de Fermi, tanto del metal como del semiconductor, estarían alineadas. Y aparece una zona de deflexión en la unión de la molécula, y el semiconductor. Este estado, ese es un estado superficial que aparece justo en la unión de la molécula y el semiconductor. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos voltaje? Al aplicar una polarización directa con la punta positiva y el disulfuro negativo, la dirección del flujo de corrientes pasa desde el disulfuro de molibdeno hacia el oro. En este esquema podemos observar que los electrones pasan sin problema la barrera potencial que se crea en la unión de la molécula y el disulfuro, y pasan principalmente por el nivel HOMO de la molécula hacia el metal sin mayor problema. ¿Qué sucede en polarización inversa? En polarización inversa tenemos que la punta es el negativo y el disulfuro molibdeno es el positivo. Entonces los electrones viajan del oro al semiconductor por el HOMO de la molécula cuando se está entre 0 y 600, y esto es lo que da la cualidad de rectificación. Que los electrones quedan estancados en el nivel superficial que se crea de energía ES, y ya no es tan fácil cruzar, ¿no?, hacia el semiconductor. Entonces esto causa que los valores de corriente disminuyan. Por ello se observa la rectificación. Y en cambio, ¿qué pasa en el rango de menos 700 hasta 1 voltio? Lo que sucede es que el nivel de Fermi se ha desplazado tanto hacia arriba que está más cerca del humo, de la molécula, que del humo. Entonces el transporte mayoritario se va a dar por el humo, y cuando los electrones ya pasan por ahí, no tienen mayor problema en alcanzar el disulfuro molibdeno, porque no tienen que atravesar la barrera de potencial que se crea en esta unión molécula-disulfuro. Entonces, los valores de corriente crecen. Y es así como se podría explicar nosotros este comportamiento de rectificación en esta unión molecular. Entonces, como conclusiones, primero, que la exploración en fase líquida que utilizamos es un método viable para la obtención de nanohojas de disulfuro de molibdeno con características morfológicas adecuadas para los estudios de electrónica molecular. También que el ensamblaje de moléculas en la superficie de los nanoelectrodos semiconductores es una alternativa prometedora para fabricar las uniones molécula-electrodo. Que la técnica IS que utilizamos basada en microscopía de efecto túnel permite formar uniones
oro molécula y sulfuro molibdeno y se estudia el transporte de carga de las mismas. También que la curva ID sea asimétrica y exhibe un comportamiento de rectificación entre menos 600 y 600 milivoltios. Y también, finalmente, de modelar nuestra unión molecular como un diodo Schottky, podríamos decir que la alineación de los niveles de Fermi del oro con los niveles de de la molécula influyen en este comportamiento de rectificación y asimismo la zona de deflexión en la unión molecular. Eso sería, eso sería todo como agradecimientos, como agradecimientos, ya, como agradecimientos de una manera especial al equipo de materia condensada. Son el doctor Cristian Santa Cruz, magíster Catalina Encalada, físico Alejandro Ortiz, mi mentor y tutor y director de este proyecto, el doctor Henry Osorio, y física Yesenia Falconi y física Hilary Rodríguez por todo el apoyo en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, a la Universidad Yachintec, al doctor Carlos Reynoso y el magíster Jonathan Escorza por el apoyo con los estudios, sobre todo de espectroscopía XPS. Y un poco de publicidad. Esta es la Universidad, la Escuela Politécnica Nacional, y esta es la Facultad de Ciencias. En el primer piso se encuentra el laboratorio de materia condensada. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy interesante. Tengo una pregunta. Primero, bueno, lo último explica bastante en realidad, estos últimos agradecimientos, pero ¿hay algún financiamiento especial a este proyecto? En realidad, sí, este es un proyecto del doctor Henry Osorio. Fue financiado por la Escuela Politécnica Nacional. En realidad, este proyecto, él tiene un proyecto de estudio de dispositivos dispositivos electrónicos con basados en semiconductores, y también aparte del discípulo molibdeno estudia el grafeno, por ejemplo. Entonces, sí, él, con su proyecto nos financia a nosotros nuestra investigación. Entiendo, comprendo. Otra pregunta más. ¿Cuáles son las perspectivas de este trabajo? ¿Qué es lo que viene después? El futuro de este trabajo. Bueno, pues lo interesante aquí es estudiar eh, moléculas un poco más conjugadas. Las moléculas más conjugadas tienden a tener una separación más grande entre los niveles HOMO y LUMO. Entonces, a priori se pensaría que se tiene un rango mayor de rectificación, ya no de solo 600 a menos 600, no se puede llegar a tener rangos de rectificación mucho más grandes con moléculas más conjugadas. Entonces, el trabajo futuro aquí es probar con más moléculas, moléculas con esta separación un poco más grande, para poder también estudiar su comportamiento y si tienen o no este comportamiento de rectificación. También obtener más valores en este mismo rango y con esta misma molécula para poder suavizar la curva y ver que se obtuvo aquí, y poder tener una definición mejor de estos datos, ¿no? Comprendo. Johnny, no sé si tendrás alguna pregunta o si no ya para ir concluyendo con la exposición. ¿O alguien más? Ya, parece que no hay más preguntas. Te agradecemos mucho, Selena, por esta presentación. Los videos van a estar disponibles en el canal de YouTube, en el canal de Facebook también posiblemente. Igual lo vamos a hacer llegar por los correos. Gracias. Entonces, muchas gracias. Muchas Sí, gracias. gracias. Ya, Una silla. excelente. Ya, bueno, continuando con las charlas estudiantiles, vamos a presentar a Gilbert Pineda Peña, cuyo trabajo se titula Parámetros críticos superconductores en el material SMBA2 CU3 o 7, obtenidos a partir de análisis de fluctuaciones térmicas. Adelante, Gilbert. Muchas gracias, muy buenos días para todos.
Entonces hoy vengo a presentarles como acabo de decir, eh, este cálculo de los parámetros críticos, es decir, lo que deseamos es conocer la muestra, caracterizar una muestra superconductora de este tipo perovskita, compuesta por samario, bario, cobre y oxígeno. Esto para, como primera medida de eso, caracterizarla, y segundo, entender el proceso por el cual estos parámetros, estos pares de Cooper se están formando y cómo lo hacen antes de llegar a esa temperatura crítica, ¿cierto? Hacer esa transición de fase y que los pares de Cooper ya tengan una vida infinita, ¿cierto? Se mantengan dentro de la muestra en toda la muestra, en el bucle de la muestra. Entonces, para comenzar, ha sido una revisión rápida del síntesis de la muestra, se hizo a través del método de estados donde tenemos unos óxidos precursores, estos se maceran y luego se les hace un tratamiento de calcinado y sinterizado, y ya teniendo la muestra, teniendo en cuenta, claro, que la temperatura sea conveniente para que no se vayan a fundir estos óxidos precursores, llevamos esa muestra a rayos X para determinar la estructura de la celda unidad, que va a ser de demasiada importancia para calcular los parámetros críticos, y luego se mide solo vamos a necesitar como tal, en principio de medida, la resistividad respecto a la temperatura. Esa resistividad se midió por medio del método de 4 puntas de C, y se controló la temperatura, disminuyendo la temperatura. Listo. Ahora sí, para comenzar a pensar en ese análisis, lo que necesitamos es determinar cómo se está ganando, es decir, la creación de pares de Cooper. Estos pares de Cooper lo que hacen es que el material conduzca mejor. Y entonces necesitamos saber cómo va ganando esa paraconductividad, esa ganancia de conductividad, la vamos a llamar paraconductividad. Entonces, pensemos que si la muestra tuviese un comportamiento normal, sería lineal, ¿cierto? Si fuese un conductor normal, sería lineal y obtendría una resistividad remanente rho sub 0. Dado que esta es una muestra superconductora, tenemos es que hay una caída en esa resistividad. Entonces, al hacer esa diferencia entre la resistividad medida y la resistividad que debería tener la muestra comportada como un conductor normal, obtenemos esa diferencia de ganancia que va a variar con la temperatura. Entonces, Lama Larkin llega y dice, dentro de su teoría, dicen que esa caída debe seguir una ley de potencia, pero vamos a tener en cuenta es una temperatura, ¿cierto? Que solo me va a tener en cuenta qué tan cercano yo estoy a TC respecto a la misma TC. Sí, para hacerlo, para tener más en cuenta los cambios reales y no mirar de manera absoluta la temperatura. Y él llega y dice, bueno, esa paraconductividad está relacionada tanto con la temperatura crítica como la longitud de coherencia, pero depende de la dimensionalidad en cuanto a la subductividad. ¿Sí? En qué tantas dimensiones es capaz de crearse en los pares de Cooper. Teniendo esto en cuenta, entonces hay una forma de analizar esas fluctuaciones térmicas. Y eso es a través de la derivada logarítmica. Que uno haciendo eso, sacamos el logaritmo a esa ley de potencias de la paraconductividad, la derivamos y luego de unos pasos encontramos un resultado interesante. Es que la inversa de la derivada logarítmica, que en este caso llamamos xi, esto se comporta como una línea recta. Debería comportarse como una línea recta. Y la pendiente, la inversa de la pendiente de esas rectas que vamos a encontrar, nos van a determinar
exponente crítico que nos determinan en qué dimensión se están creando los pares de Cooper y se están movilizando. ¿Cómo vemos en este caso? Sí, es interesante ver que sí hay unas fluctuaciones en esa derivada logarítmica. Realmente detrás es fluctuaciones en la conductividad. Y podemos ver que se crean diferentes regímenes. Primero comenzamos, pero los regímenes van a hacer que aumentemos la dimensionalidad con respecto a la disminución de la temperatura. Y ese exponente crítico que estábamos hallando se compone de varias variables, como el exponente crítico, longitud de coherencia o la dimensionalidad. Y esto nos va a servir para hallar un primer parámetro de gran importancia para la muestra, que es la temperatura crítica, en donde lo que hacemos es este exponente crítico lo hallamos sí, del régimen genuinamente crítico, lo, lo llevamos hasta el punto de corte con el eje T, y justo donde corte vamos a llamar esa la temperatura crítica, en donde ya los pares de Cooper tienen una vida infinita, ¿sí? Se van a crear desde esa temperatura crítica, los pares de Cooper no se separan. Toda la muestra va a ser superconductora. Y como vemos aquí, entonces eso sí va a depender de la dimensionalidad. Y dependiendo de esa dimensionalidad podemos hallar a partir de ese valor en la pendiente, ¿cierto? Que estábamos hallando, podemos hallar esa dimensionalidad. Ahora pasamos a otro parámetro importante, que es la longitud de coherencia, es decir, qué tan alejados pueden estar los pares de Cooper que se crean dentro de la muestra. Y vamos a hallarlo como, como eso depende de la temperatura crítica. Vamos a ver que esa temperatura que podemos hallar, digamos, para el régimen 3D, hallar la longitud de coherencia que vemos en la diapositiva. Eso como una linealización. Si comparamos esa constante que acompaña la temperatura reducida respecto a la variación en la ganancia de conductividad. Y en este caso nos dio que la longitud de coherencia era de 12,7 angstroms, que es que sí está dentro de lo esperado para esta familia de materiales que se mueve entre 10 angstroms y 14 angstroms. Entonces es bastante preciso, cae dentro de lo que esperábamos. Luego vamos a hallar un valor interesante, que es el número de Ginzburg, a partir de solo el gráfico que habíamos hallado de la derivada logarítmica inversa respecto a la temperatura. Teniendo en cuenta que una cosa interesante, que la teoría de Ginzburg y Landau se acerca trabaja cerca de la temperatura crítica, donde vamos a hacer este cambio de fase de superconductores, es decir, la muestra venía normal y después de la temperatura crítica ya se comporta toda como superconductora. Pero la teoría de Ginzburg y Landau solo trabaja hasta el régimen 3D. En el genuinamente crítico necesitamos utilizar otras teorías de escalamiento para determinar qué está pasando. Pero la teoría de Ginzburg y Landau lo que nos permite es encontrar los parámetros críticos, la caracterización de la muestra de una manera más o menos sencilla, ¿cierto? Sin entrar en cálculos muy complejos. Entonces, en nuestro caso, a partir de estas temperaturas que se muestran en la diapositiva, hallamos un número de Ginzburg, y el número de Ginzburg lo que nos va a permitir es hallar el salto en el calor específico, que es el que nos va a ayudar a determinar qué tipo de transición es y ver que si es un tipo de transición, una transición de tipo 2, de las que manejaba Landau, de las que sí, nos dio teoría Landau. Y
al tener ya la longitud de coherencia y el número de Ginzburg, podemos hallar este salto en el calor específico que nos dio de 4,25, y como encontramos en la literatura, desde 1988 ya teníamos un valor bastante preciso para una muestra de samario, y de manera teórica nos acercamos bastante con un 4,2, y dentro de este trabajo dio 3,5 joules. Entonces, bastante cerca. Y el número de Ginzburg lo que también me permite es hallar el campo crítico termodinámico. Es un campo crítico que se mueve entre el campo crítico 1 y campo crítico 2, que llega y dice, supongamos, ¿qué pasaría si la muestra que es una muestra de tipo 2, pero qué pasaría si fuese una muestra de tipo 1? ¿Sí? Que la linealizamos. Entonces, este campo crítico termodinámico va a ser de suma importancia, y para hallarlo necesitamos entonces otro parámetro que aparece aquí, que es el factor de anisotropía. Este factor de anisotropía nos dice sí, anisotrópica es la muestra respecto no solo a la estructura de la celda unidad, sino a cómo se da la superconductividad en los diferentes, sí, en las diferentes direcciones dentro de la celda unidad. Entonces, a partir de sí, asumimos ciertas equivalencias. eh, digamos que la energía de Fermi para esta familia de materiales no varía mucho entre ellas, es decir, los órdenes de magnitud, pues se espera de que no varíen mucho entre ellos. Podemos pensar en este factor de anisotropía, que como se encuentra en la literatura nos dio bastante cercano. En la literatura se encuentra que es 3,28 y a nosotros nos dio 3,97. Y como ya tenemos los valores del número de Ginzburg, el factor de anisotropía y la longitud de coherencia, podemos hallar este campo crítico termodinámico que nos dio de 0,7 Tesla, y en lo reportado está entre 0,53 y 0,78. Entonces, cae dentro de lo esperado. Pero vemos que, como habíamos hablado, esta longitud de coherencia depende de la temperatura, según nos dice la teoría de Ginzburg y Landau. Entonces, también dependerá de cuánto nosotros tengamos, de qué dimensionalidad estemos trabajando, ¿cierto? Las dimensionalidades dependían también de la temperatura. Y lo que se nota es que entre mayor sea la dimensionalidad, mayor es la longitud de coherencia. Lo que da cuenta de que si nosotros bajamos la temperatura, los pares de Cooper son capaces de crearse entre diferentes dimensiones y a mayores distancias. Luego podemos hallar la profundidad de penetración a partir de los parámetros ya hallados, ¿cierto? De la longitud de coherencia, el campo crítico termodinámico. Y vemos que los valores se acercan bastante a los reportados, digamos, del vacuo, que es el material más conocido, el primero que nos permitió conocer que había superconductores de alta temperatura en estos cuprados. Y también hallamos el parámetro de Ginzburg y Landau, que sí se aleja un poco de lo reportado, pero que nos da cuenta que este material es fuertemente superconductor de tipo 2. Igualmente, la teoría nos permite también hallar el campo crítico termodinámico 1, que solo necesita el conocimiento del campo crítico termodinámico, y se acerca bastante. Nos dio 235 Gauss, y lo reportado en este paper es de 200 Gauss. Y también tenemos el campo crítico 2, que alcanza 133 teslas y cae dentro del rango
presentado para esta familia de tierras raras. Y estos campos críticos, lo que tenemos que notar es que la diferencia es enorme entre el campo crítico 1 y el campo crítico 2, ¿cierto? Entonces, para causar el efecto Meissner, en donde todas las líneas de campo han sido expulsadas, tenemos una zona muy baja dentro de ¿qué? De este gráfico de estado, ¿cierto? Pero podemos en el estado mixto, que es entre las dos curvas de variación entre el campo, sí, entre el campo aplicado y la temperatura, tenemos bastante donde mover. Y luego, por último, hallamos la densidad de corriente crítica, que también con los valores que hemos hallado anteriormente se pueden hallar y da el orden de 10 a la 6 amperios por metro cuadrado, que es el orden de magnitud reportado en este anterior artículo. Entonces, de nuevo, cabemos dentro de los valores esperados. Entonces, para concluir, vemos que este material superconductor se puede hacer a través de la reacción de estado sólido estándar. Para hallar los parámetros estructurales podemos utilizar la técnica de rayos X. Y luego para el análisis fue necesario hallar las fluctuaciones, los regímenes de fluctuaciones gaussianas y críticas por medio de la derivada logarítmica, y a través de él hallamos 9 parámetros críticos que me determinan el comportamiento de la muestra. Entonces, podemos decir que este análisis del exceso de conductividad es un método preciso para predecir los parámetros críticos en materiales superconductores de alta temperatura. Y aquí podemos ver como un camino por donde hemos cruzado para hallar estos parámetros críticos, para cómo ordenar nuestro pensamiento. Hallamos resistividad respecto a temperatura, linealizamos, luego con esa linealización podemos a través de su resta hallar la paraconductividad, el exceso de conductividad. Con eso hallamos la derivada logarítmica, y a través de la derivada logarítmica, primero, hallamos la longitud de coherencia y 3 diferentes temperaturas que nos llevarán al número de Ginzburg. Con el número de Ginzburg hallamos el salto en el calor específico, y por otro lado, ese nos ayudó a pensar en el parámetro de anisotropía del material. Y ya con con estos valores podemos hallar campo crítico termodinámico, la profundidad de penetración, el parámetro de Ginzburg, los campos críticos 1 y 2, y la densidad de corriente que es capaz de soportar el material. Eh, para, para un poco más profundidad, estos parámetros fueron publicados en este artículo, y, pues, y fue la tesis de pregrado que llevamos a cabo con otras dos compañeras, Juliana y Eliana, y a través de los profesores Jairo, que está en la parte inferior, en la fotografía inferior, a la parte derecha, y el profe David Landines. Les agradezco su atención prestada y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilbert. Muy interesante ponencia. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerlo por el Zoom? Ya, mientras pueden elaborar sus preguntas, yo tengo una. ¿Este trabajo se ha hecho en algún laboratorio específico? Y si fuera así, ¿en cuál? Eh, estas medidas como tal, el profesor las había tomado en Brasil durante su tesis. Eh, Eso fue no estoy seguro qué universidad fue, es que él estuvo en varias.
y no estoy seguro realmente estas medidas dónde se llevaron a cabo. Pero realmente no, las máquinas que se utilizan no son tan raras, ¿cierto? Se pueden hallar bastante sencillo, digamos, nosotros en la Universidad Nacional también se pueden hacer estas medidas, porque primero para sintetizar la muestra, solo se necesita en principio tener el mortero de ágata, que ese es bastante sencillito de conseguir, y tener una mufla o sí, un horno que alcance unos 1000 grados centígrados, y luego pues tener un qué, una máquina para medir rayos X, eh, y esa también la tendríamos y también para hacer las medidas de resistividad solo se necesitan poder hacer este método de 4 puntas y tener una PT100 y un controlador de temperatura que nos permita ir variando de a poco la temperatura para poder tener la mayor cantidad de medidas cerca de la temperatura crítica, sí, donde comiencen allá a decaer la resistividad, para mirar claramente durante esos que unos 10 grados, tomar bastantes medidas para poder hacer esta derivada y nos quede lo más precisa posible. Pero si no recuerdo dónde es que se tomaron bien las medidas. Ya, muy bien. Nosotros, Otra consulta. ¿Qué sigue después de trabajo, después de este trabajo? Las perspectivas, ¿cuáles son? pues de hecho hemos estado trabajando también en entender este proceso superconductor. No se da solamente de una, de una vez, y no es un proceso de un solo paso, sino que hay dos pasos. El primero es en donde los electrones consiguen emparejarse con otro y crear en toda la muestra, crear como su pareja, ¿cierto? Encontrar su pareja. Esa es la primera partecita, que es la que hemos expuesto hoy. Pero también, como este es un material granular, ¿cierto? Esta es una cerámica, se crean granos. Lo que pasa es que cada grano puede que tenga, sean superconductores, pero no sean superconductores con la misma fase, ¿cierto? Si uno piensa en la ecuación, en una ecuación de onda, podemos pensar que hay una amplitud y hay una fase, ¿cierto? Entonces, la amplitud se logra a temperatura crítica, que fue lo que vimos hoy, ¿cierto? Que los electrones son capaces de conseguir su pareja. Pero luego necesitamos que la fase entre granos sea la misma para alcanzar la resistividad cero. Entonces, esa es la segunda parte. Y hemos estado trabajando en entender qué pasa, ¿cierto? No solo ver esa transición de fase ya donde las fases de la ecuación sí, de la ecuación de onda, no de la ecuación de onda, sino de la función de onda de este proceso se igualen en todo el material, sino qué pasa si le agregamos un poco de corriente, ¿sí? Miramos cómo la corriente va afectando, pero con corrientes pequeñas. Entonces, ese es otro trabajo que hemos estado haciendo. Y eh, otro posible trabajo que podríamos llevar a cabo es mirar cómo el tamaño de grano y la frontera de grano está afectando la superconductividad, tanto en la parte de apareamiento como en donde la parte se da la coherencia de fase. Entonces, esas son como dos posibilidades de trabajos que hemos estado mirando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, solo queda agradecerte, Gilbert, por esta exposición. Estuvo muy buena, muy interesante. Y recalcar que el video se está transmitiendo por el canal de YouTube. Eh, También se les va a hacer llegar por los correos. Entonces, sin nada más que mencionar, nuevamente agradecerte y te invitamos a que estés atento a toda la semana de charlas y actividades. Gracias.
Ok, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Qué amables, gracias.